En el siglo XVI, Nicolás Copérnico descubrió que la Tierra no era el centro del universo, sino que rotaba en torno al Sol. Poco después, se descubrió que el Sol no era el centro del universo, sino que formaba parte de una galaxia con miles de millones de estrellas. No pasó demasiado tiempo para que los astrónomos se dieran cuenta que nuestra galaxia es una entre millones de galaxias en el universo. Llegamos a la conclusión de que esas miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, son solo una insignificante fracción del universo. Pero, ¿cómo comenzó todo? Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre el origen del universo. Comencemos. La teoría más aceptada y también la más famosa del origen del universo es la teoría del Big Bang. Pero, ¿de dónde surge esta teoría? A principios de 1920, los astrónomos observaban astros luminosos que los telescopios de entonces no podían enfocar bien, por lo que se les denominó nebulosas. Edwin Hubble, utilizando un telescopio de 1.5 metros de diámetro y tiempo después otro de 2.5 metros, descubrió que estas nebulosas eran en realidad concentraciones de miles de millones de estrellas, a las que ahora se les conoce como galaxias. Al estudiar los espectros provocados por la descomposición de la luz al pasarla por un prisma, Bestos Slipher descubrió que estos espectros estaban corridos hacia el rojo. Hubble observó que este corrimiento era sistemático en un gran número de galaxias. Hubble encontró que entre más lejos estaba una galaxia, más roja se veía. Es decir, que más rápido se estaba alejando de nosotros. El corrimiento al rojo puede explicarse mediante el efecto Doppler, en honor al científico austriaco Christian Doppler. Tratemos de explicarlo. Cuando una ambulancia se acerca a nosotros, el tono del sonido de la sirena se vuelve más agudo y luego, al alejarse, el sonido se torna más grave. Esto es porque cuando el objeto se acerca hacia nosotros, las ondas se compactan debido a la suma de velocidades de la ambulancia y la onda. Al alejarse de nosotros, la onda se alarga. Como la luz también es una onda, enfrentará el mismo efecto, solo que la frecuencia en una onda de luz determina su color. Un objeto que se aleja de nosotros lo veremos más rojo, y un objeto que se acerca lo veremos más azul. Pero para percibir este corrimiento al rojo o al azul, los objetos deben acercarse o alejarse de nosotros a cientos o miles de kilómetros por segundo. Es decir, a velocidades descomunalmente grandes. El hecho de que las galaxias se alejen de nosotros era algo terriblemente contradictorio al sentido común, porque la gravedad es atractiva e inversamente proporcional al inverso de la distancia al cuadrado, lo que significa que entre más masa tengan dos objetos y entre más cerca estén, más se atraen. Las galaxias, al ser extremadamente masivas, deberían atraerse por acción de la gravedad, pero Hubble descubrió que esto no es así, sino al contrario, se están alejando, y entre más lejos, más rápido. ¿Cómo puede ser posible? Al analizar esto y retroceder en el tiempo, podemos entender que algún día las galaxias estuvieron más y más cerca entre ellas. Más y más cerca significa también que su materia se atraía con más y más fuerza, lo que haría que se juntaran más y más. Pero se están alejando. ¿Qué hace que se alejen unas de otras? La solución que presentaron Hubble y los científicos de aquella época fue que una gran explosión causó la expansión del universo. A esta gran explosión se le conoce como Big Bang. Según esta teoría, el universo empezó siendo un punto
infinitesimalmente pequeño que se fue expandiendo. La teoría adquirió gran aceptación entre la comunidad científica, ya que estaba de acuerdo con las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Fue el científico soviético Alexander Friedman quien encontró precisamente que la teoría de Einstein de la relatividad general predecía un momento de la creación del universo, caracterizado por una densidad infinita de materia. Esto también provocaba una temperatura incomparablemente grande en ese instante, probablemente debido a una gran explosión. El físico George Gamow puntualizó que si el universo había tenido una gran explosión de las proporciones que se alegaban en la teoría, entonces nosotros podríamos detectar la radiación dejada por dicha explosión aún en nuestros días. En 1965, dos ingenieros de radio, Arnold Penzias y Robert Wilson, observaron una radiación de microondas procedente del exterior. Lo que más les llamaba la atención de esta radiación es que era exactamente igual en cualquier dirección, sin importar la hora o la fecha, siempre era igual. Dos astrofísicos, James Peebles y Robert Dicke, llamaron la atención hacia Penzias y Wilson, hacia el hecho de que esa podría ser la radiación proveniente de la gran explosión predicha por Gamow años antes. Penzias y Wilson obtuvieron el premio Nobel por el descubrimiento de la radiación de fondo del universo. Ahora, la radiación de fondo de microondas se considera una de las pruebas observacionales más valiosas que dan indicios de la existencia de la gran explosión o Big Bang. Para estudiar más a fondo esta radiación, se lanzaron dos satélites capaces de medir esta radiación con gran precisión. El primero fue el satélite COBE, e hizo posible que se elaborara un mapa muy preciso de la radiación de fondo. Años más tarde, se lanzó el WMAP, y logró tomar la misma foto, pero con una resolución mucho mayor que la del COBE. Esta es la fotografía más antigua del universo. Mediciones modernas datan este evento hace aproximadamente 13.800 millones de años, que sería por tanto la edad del universo. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas, y más tarde de los primeros átomos. Por acción de la gravedad, estos elementos primordiales se unieron para formar estrellas y galaxias. A partir de los descubrimientos de Hubble y la base teórica de la relatividad general, ahora pensamos que el universo tiene un origen y se expande, y que dicha expansión fue causada por una gran explosión, la cual conocemos popularmente como Big Bang. Como la interacción gravitatoria es atractiva, se esperaría que la expansión del universo estuviera desacelerando, ya que la interacción de la gravedad la debería estar frenando. Sin embargo, la expansión del universo no está frenando. Se está expandiendo más y más rápido. Se está acelerando. Este descubrimiento trae consigo un cambio en nuestro modelo del origen del universo. Así que, ¿qué fue lo que hizo Bang? La teoría del Big Bang que acabamos de describir, en la que todo se origina de una gran explosión, describe la evolución cósmica a partir de una fracción de segundo de lo que sea que dio nacimiento al universo, pero no nos dice nada en absoluto sobre el propio instante cero. ¿Qué fue lo que hizo Bang? ¿Por qué y cómo lo hizo? Si lo pensamos detenidamente, el Big Bang es un gran rompecabezas. Así que, ¿cuáles son los problemas del modelo cosmológico de Friedman, o modelo cosmológico estándar, o Big Bang? Uno de los problemas se denomina el problema del horizonte, y se refiere a la uniformidad de la radiación de fondo de microondas. La temperatura de la radiación de microondas que nos llega desde una dirección coincide con la que nos llega desde cualquier otra dirección con una increíble precisión. Este hecho es fundamental porque pone de manifiesto la homogeneidad o uniformidad en todo el espacio. El problema aparece cuando tratamos de explicar cómo se hizo tan uniforme el universo. Cómo es que zonas completamente opuestas del universo
se las arreglaron para tener temperaturas prácticamente iguales. ¿Cómo se comunicaron entre sí? Pero, además, ¿por qué a gran escala el universo es perfectamente homogéneo e isótropo? ¿Y por qué a pequeña escala no lo es? A pequeña escala, el universo presenta cierta estructura, que es en donde nosotros vivimos. ¿Qué mecanismo provocó esto? ¿No debería ser completamente homogéneo o heterogéneo, tanto a pequeña como a gran escala? Un problema más del modelo de Friedman, igual de grave, es el de las condiciones iniciales. El desarrollo del universo depende de cómo era este en sus inicios, es decir, sus condiciones iniciales. En el caso del universo, se esperaría que sus condiciones iniciales no fueran tan extremas, que la formación de universos como el nuestro no sea tan especial. Pero en el modelo de Friedman, esto no es así. Debemos tener unas condiciones iniciales muy, pero muy específicas. Es decir, para obtener un universo capaz de formar galaxias, estrellas, planetas, vida y a ti, debemos poner unas condiciones iniciales con una situación extrema y poco probable. El tercer problema tiene que ver con la forma del espacio. Las observaciones que muestran que el universo es homogéneo e isótropo permiten tres posibilidades para la forma del espacio. Las posibilidades son curva positiva o forma esférica, curva negativa o forma hiperbólica y curva nula o perfectamente plano. Si el universo fuera esférico, se expandiría durante un tiempo y luego se recolapsaría. Tendríamos un universo cerrado. Si el universo fuera hiperbólico, se expandiría por siempre. El caso intermedio es el universo plano, el cual se encuentra entre estas dos posibilidades. En los últimos años se ha podido comprobar, mediante observaciones muy precisas de la densidad del universo, que este es prácticamente plano, o al menos el universo observable. Ahora, el rompecabezas. Para que el universo sea perfectamente plano, se requiere una cantidad muy especial de densidad de materia y energía, la densidad crítica. Esto implica que para que el Big Bang estándar fuera compatible con las observaciones, un universo plano, algún mecanismo, uno que nadie podía explicar, debía haber ajustado la densidad de materia y energía del universo temprano con un valor extraordinariamente próximo a la densidad crítica. El problema es que la más minúscula desviación en las condiciones habría llevado a un universo actual muy diferente del que observamos. Esto se conoce como el problema de la planitud. ¿Por qué es un problema? Porque es muy poco natural, muy poco probable, ya que se requiere de ajustes extraordinariamente precisos de las características iniciales para que un universo como el nuestro pueda existir. Sin suministrar una razón de por qué la densidad de materia y energía habría estado tan finamente ajustada a un valor aceptable, muchos físicos encuentran el modelo del Big Bang estándar muy retorcido y muy poco probable, muy forzado, muy artificial. Y para resolver estos problemas, llegó el modelo inflacionario, propuesto por Alan Guth en la década de 1980. Esta consistió en que el universo tuvo una era donde se expandió a gran velocidad, de una forma extrema. A esto se le conoce como la era inflacionaria. El modelo inflacionario resuelve los problemas de horizonte, condiciones iniciales, planitud y de la formación de estructura en el cosmos. Veamos por qué. Según el modelo inflacionario, en el comienzo de los tiempos había un campo al que los científicos denominaron inflatón. Al ser un campo, este proviene de la mecánica cuántica, la cual se basa en el principio de incertidumbre, la cual genera fluctuaciones cuánticas, las cuales serán de gran importancia. Un buen día, el inflatón generó un periodo de expansión descomunalmente rápida. En una pequeña fracción de tiempo, las distancias en el universo se extendieron de forma abrumadora. Pero, en un cierto instante la expansión se debilitó y toda la energía del inflatón fue transmitida al resto de campos que crearon la materia del universo. A este momento se denomina recalentamiento
o comúnmente Big Bang. Este sería el comienzo de todas las partículas del universo. Al expandirse el espacio tan rápidamente, cualquier curvatura que tuviera el espacio fue aplanada bestialmente. Esto explica por qué para nosotros parece plano en la actualidad, resolviendo así el problema de la planitud. Sin embargo, aunque todos los rastros de curvatura en el espacio fueron borrados, el propio inflatón dejó sus huellas. Debido a su naturaleza cuántica, el campo de inflatón fluctúa, y estas fluctuaciones cuánticas produjeron pequeñísimas imperfecciones en el espacio-tiempo. Cuando el universo se expandió, estas imperfecciones dejaron de ser tan minúsculas y formaron los pozos gravitatorios en los cuales la estructura del cosmos empezó a formarse. Debido a que los pozos del mismo tamaño tenían la misma profundidad entre ellos, la estructura tiene propiedades similares a distintas escalas. Esto es muy interesante, ya que un proceso cuántico sería la causa de la homogeneidad a gran escala de nuestro universo, y además sería el origen de su inhomogeneidad a pequeña escala, de la estructura del cosmos. El origen de las galaxias estaría en las fluctuaciones cuánticas del inflatón, resolviéndose así el problema del horizonte. Y gracias a su naturaleza cuántica del campo inflatón y a sus fluctuaciones cuánticas, se obtiene una solución más elocuente para el problema de las condiciones iniciales. De esta forma, el modelo inflacionario resuelve los problemas del modelo del Big Bang estándar. Sin embargo, aún quedan algunas incógnitas por resolver. Mediciones de la masa del universo indican que la materia que podemos observar, y de la cual estamos hechos, solo representa el 4% de la composición total del universo. Entonces, ¿qué es el 96% restante? Y además, seguimos sin responder. ¿Por qué el universo está acelerando su expansión? Para saber más del universo, no es una mala idea dar un vistazo a las estrellas de vez en cuando. Y qué mejor que con un buen telescopio o una buena cámara, como una de las 3 que estamos sorteando en este momento, la Canon EOS RA, una cámara especializada para astrofotografía. Si quieres saber más sobre los sorteos del canal, checa el enlace en la descripción del video. Y esto ha sido todo por hoy. En el próximo video hablaremos sobre ese 96% faltante, las denominadas materia y energía oscuras. Nos vemos, chicas y chicos, en el próximo video. Hasta pronto.